Ahí está grabando. Bueno, ¿quién quiere empezar con alguna pregunta de índole desde la teología bíblica de la Biblia hebrea, alguna cuestión histórica, alguna cuestión de las naciones que rodean a Israel y la influencian fuertemente en su teología, en su credo? Adelante. Bueno, los felicito por los trabajos, ¿no? Arranco yo, profe. Adelante, Santiago. Bueno, yo una de las preguntas que planteé en mi examen era si no convenía estudiar, sobre todo la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, de manera cronológica más que de manera de orden canónico. Bien, interesante tu pregunta, ahora la estoy recordando, Santiago. Para fines teológicos de la Biblia hebrea, recordemos que al hombre antiguo, al hombre hebreo, no le interesa contar los hechos, acontecimientos de manera cronológica, como a nosotros, hombres y mujeres modernos, nos interesa ordenar la historia cronológicamente para que tenga una cierta coherencia, objetividad, historicidad. Somos hijos del historicismo, ¿no? El siglo XIX ha sido atravesado por corrientes positivistas, historicistas, en Europa, sobre todo en Alemania, y nosotros somos hijos de esas corrientes europeas. Por tanto, la historia es medida, mesurada desde una cronología casi perfecta. El hombre antiguo, el hombre bíblico, no piensa así y no ordena así su material sagrado, religioso, espiritual. Lo va a ordenar de manera que tenga un sentido para sus lectores, los creyentes, para los judíos de todos los tiempos, y en ese orden que le va a poner desde la intencionalidad de la fe, quiere que sus lectores reciban ese orden eh, para su propia fe. Pongo un ejemplo. Cuando estamos hablando del libro de Deuteronomio, uno piensa, bueno, está escribiendo ahí, esto tiene más que ver con la unidad 2, ¿no? Pero me adelanto. Uno está diciendo, bueno, está escribiendo Moisés de punta a punta a la Torá, por tradición, lo que cree el judaísmo, y muchos de nosotros también, pero ¿cómo puede ser que alguien narre su propia muerte? Moisés está narrando su propia muerte, de lo que será su mutis por el foro, su adiós hacia el monte Nebo, y su muerte misteriosa, que muchos de los rabinos hablan del beso de Dios y cómo Dios se lo llevó, etcétera, etcétera. Ahora, ese texto, para la exégesis moderna, la exégesis crítica, ese texto se está escribiendo desde el exilio babilónico. Mucho tiempo después se está escribiendo, redactando ese texto. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad que tiene el autor deuteronomista escribiendo desde la época del exilio siglo sexto, Israel exiliado en Babilonia, retoma las tradiciones del antiguo Israel y las fija desde la oralidad, las fija por escrito, para que se preserven para siempre, y obviamente va a haber una impronta de ese autor, de ese redactor, y va a poner una intención teológica más que cronológica. Recuerden esta premisa con la que arranqué este discurso. A la Biblia hebrea le interesa ordenar los materiales con una intención teológica. El mover de Dios, el acontecer de Dios tiene que ver más con su revelación, más que cronometrarlo a la perfección como pretendemos nosotros de la modernidad. Muy bien, ¿qué más tenemos por ahí? Vamos, anímense a preguntar o a comentar o a reflexionar. Bueno, mi segunda pregunta era ¿cómo hacemos para no caer en la interpretación literalista, que por lo menos yo estoy rodeado de muchas iglesias donde las interpretaciones bíblicas se hacen bien, bien literalistas, y la verdad que es difícil por ahí ir a ciertos pasajes y traerlos a la actualidad con ese tipo de interpretación, ¿no? Sí. Bueno, nuestra lectura más tradicional, histórica,
o si quieren conservadora, tiene que ver con leer los textos bíblicos sin considerar seriamente la dimensión o la cosmovisión que tiene el hombre bíblico, que es una, una cosmovisión más bien desde la metáfora, desde el símbolo, desde lo poético, desde contar sus realidades y sus verdades sagradas, espirituales, divinas, desde el mito. Nosotros le tenemos miedo a la palabra mito, porque en el periodismo hablan de mito como si fuese una mentira, ¿no? Los 10 mitos de adelgazar en un mes. Está diciendo las 10 mentiras, pero para las ciencias de la religión, la teología y la exégesis bíblica, se consideran seriamente los mitos, así como los mitos griegos, con la Ilíada y la Odisea de Homero, los mitos egipcios, los mitos de Mesopotamia. Israel también escribe de esta manera que escriben los antiguos. Mito es una narración, es un relato que el hombre antiguo lo considera como verdad, su verdad, y se le va la vida y su ser en esa verdad espiritual. Solamente que lo va a contar de manera que a nosotros, de vuelta, mentes modernas nos suenan como irracional, ilógico, que Dios haya hecho del barro al ser humano, ¿no? Que le haya soplado las narices o que aparezca una serpiente hablando, o cosas como muy irreales, muy ficticias, muy de ficción para una mentalidad tan moderna como la nuestra. Eso pasa entonces porque no consideramos de fondo el lenguaje simbólico, poético, metafórico, analógico si quieren, la Biblia habla mucho desde la analogía, y si no consideramos caemos en literalismos. Y el literalismo bíblico nos hace caer hacia un fundamentalismo bíblico. Y es lo que pasa muchas veces cuando cristianos debaten con un antropólogo, o debaten con un agnóstico, con un ateo, con un biólogo, y si considera que la creación fueron 6 días de 24 horas, permítame la expresión, y pido perdón si escandalizo a alguien, quedamos como ridículos ante el mundo científico, al afirmar, no, ¿qué 13.700 millones de años del universo? Estás equivocado, científico. Fueron 6 días de creación y vamos por el año 5.000 y pico, desde el Edén. Quedamos, permítame, como absurdos, como necios, no sabiendo dialogar con las ciencias. Como Porque son fundamentalistas. exactamente fundamentalistas bíblicos, y caemos en la palabra que también podemos ir incorporando, que es el biblicismo. La Biblia es la palabra de Dios y contamos para fundamentar nuestra fe en sus palabras y encontramos a Dios y encontramos a Jesucristo en ella. Ahora, tomar la Biblia como si fuese el código penal, procesal, como si fuese el manual de ciencias naturales de la secundaria, o como si la Biblia fuese, no sé, la clave del éxito empresarial, no. La Biblia es la palabra de Dios puesta en un lenguaje determinado, en un contexto determinado, en una cultura determinada, y por eso hay que hacer este trabajo tan exhaustivo de exégesis, de estudio, de hermenéutica, para decir, bueno, ¿qué es lo que Dios reveló en ese tiempo, en esa época, en esa gente, en esos pueblos? Y ese pueblo, Israel, ¿qué pueblos tiene alrededor que pueden llegar a influenciar en su pensamiento, en sus creencias, en su sistema de creencias? Todo eso hay que contemplar alrededor de la Biblia. Eso, llevarlo al extremo de la Biblia, tomarla como si fuese un objeto mágico. Yo he escuchado hermanos que ponen la Biblia abajo de la almohada para absorber los conocimientos bíblicos de noche. O sea, un pensamiento mágico absurdo. Algunos hermanos tienen, ¿no? O pretender que el libro físico y sus páginas, llevarla debajo del brazo, me va a proteger cuando voy del tramo a mi casa hasta la iglesia para que no me roben los ladrones. Le damos carácter de fetiche a la Biblia. Le damos carácter de, con mis colegas acá le decimos la bibliolatría, y nos quejamos de que los católicos son idólatras. Nosotros, cuando nos comportamos así, con el libro sagrado,
caemos también en una bibliolatría, una idolatría de la Biblia, un biblicismo. ¿Y se merece eso la palabra de Dios? ¿Se merece la gloriosa palabra de Dios que transforma nuestras vidas y corazones, nuestra existencia, que la tomemos como un objeto más y la cosifiquemos como un amuleto? No, no se lo merece. Por eso hay que ir de una lectura meramente literalista a una lectura de cómo pensaba el hombre antiguo en la Biblia, me parece. Y la clave me parece que está en el lenguaje simbólico que utilizan los autores del Antiguo Testamento. Muy bien, Ahí Rodrigo Martínez tiene una pregunta en el chat. bien, vamos a verla. Gracias por avisar ahí, Santiago. Yo le he preguntado sobre los fenicios, cómo influenciaron sobre las creencias del cielo, el infierno y los ángeles en los hebreos. No hablo porque no sé cómo activa el aula. Me parece que la pregunta que hiciste en el trabajo, Rodrigo, corregime, era más que nada por los persas, porque la influencia sobre cielo, infierno, paraíso, ángeles, demonios, resurrección es de los persas, no tanto de los fenicios. Los fenicios van a influenciar más bien en lo que va a ser el abecedario alefato, se le dice en hebreo, porque tiene una influencia muy marcada de sus caracteres o letras de lo que sería el abecedario primigenio, ahí en Ugarit, hay influencia de los fenicios. Pero no me quiero ir tanto, quiero ir a la pregunta de Rodrigo. Acuérdense este dato fundamental. A Israel lo va a atravesar en su historia y en su existencia como pueblo el exilio. Israel es uno antes del exilio y es otro pueblo después del exilio. Lo va a marcar para siempre. ¿Mucho más que el éxodo en Egipto? Sí, porque un pueblo cuando pone por escrito su historia sagrada ante su Dios, está definiendo su canon, su libro sagrado, para la posteridad, para las generaciones de judíos, de creyentes, para la posteridad. Entonces, cuando Israel se pone a escribir eso, Rodrigo, Media y Persia, muy bien. Cuando Israel se pone a escribir su experiencia con Dios, su testimonio ante Dios, su caminar ante su Dios, todo lo que lo atravesó este Dios de la historia, en el exilio. La gran producción literaria de Israel se produce justamente en el exilio y de regreso del exilio. ¿Qué? ¿Las grandes historias de Moisés allá bien atrás en el tiempo? Sí. ¿Qué? ¿El Génesis? Sí. Los textos que nos narran acontecimientos muy pretéritos, muy pasados, se escriben, se redactan en el exilio y en el posexilio. La gran mayoría de los textos. Obviamente que el escritor o los escritores, agiógrafos, retoman las grandes tradiciones de Israel. La oralidad. Acuérdense que Israel, recién para el siglo IX, VIII, se convierte en un pueblo, o deja de ser un pueblo ágrafo, un pueblo que no escribe. Israel entra en la escritura. ¿Cómo dejan testimonio de su existencia los grandes pueblos, civilizaciones, imperios? Cuando escriben. Ahí se documenta la historia, y la historia sagrada. Israel entra en el siglo IX, VIII, y ni hablar en los siglos VI, V, exilio, regreso del exilio. Ahí está el pensamiento, la creencia, la teología de Israel plasmada en los grandes textos del Antiguo Testamento. Entonces, dicho esto, vos volvés del exilio absolutamente influenciado por la nación que tuviste 70 años, 60, 70 años. Una generación se murió en Babilonia. Una generación entera se murió en Babilonia y después Persia, ¿no? Porque Persia conquista Babilonia. Quiere decir Profe, que... Sí, ahí cuando habla acerca de este pueblo persa, nosotros la pregunta que yo también tengo es, ¿cómo habrán llegado al pueblo persa estos conceptos tan importantes para la cosmovisión cristiana, ¿no? Y qué noción respecto a lo que es el cielo, el infierno, los ángeles, tenía el pueblo hebreo antes del exilio, en este caso podría ser la pregunta. bien, buen punto. Entonces unificamos las preguntas de Graciela y Rodrigo con esto, que la religión persa, sobre todo el zoroastrismo,
tienen características muy particulares del siglo VI, V, que Israel asimila, pero no al punto de que se convierte al zoroastrismo, al mazdeísmo, sino que escucha, aprende de esas creencias, sistema de creencias de los persas, y, como decía Graciela, antes del exilio, por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien marcado. Antes del exilio, el Israel preexílico no cree en una vida después de la muerte. Nos encontraremos con salmos que nos remiten a un periodo muy antiguo, de que el salmista ruega que Dios lo saque del Sheol, del sepulcro, de la sepultura, el lugar de los muertos. No me dejes en la tierra del olvido. ¿Por qué? Porque el pensamiento judío preexílico es esta vida vivida plenamente ante Dios y después el Sheol, la muerte. Se terminó. ¿Se acuerdan la teología de Eclesiastés? El hombre sale del polvo, vuelve al polvo, igual que el animal, así que no hay ninguna diferencia en esta finitud y lo efímero con los animales. Volvemos. ¿Quién sabe si el espíritu sube a Dios? Dice Eclesiastés. ¿Quién no puede saber eso? Tiene una mirada bastante pesimista porque tiene como una retroalimentación de esta teología preexílica de que la vida hay que vivirla ahora ante Dios, plenamente ante Dios, porque vas al Sheol, al lugar de los muertos, la sepultura, y chao, se terminó todo. ¿Qué pasa con Israel? Exílico, post-exílico. Escucha, aprende y regenera, relabora su teología ante Dios. Y entiende que su Dios, Yahvé, que parece que lo dejó olvidado, ¿no? Como alguien que olvida algún objeto en algún lugar, parece que Dios lo olvidó a Israel ahí en Babilonia, pero Dios se acuerda y lo trae de regreso a Jerusalén, y Israel vuelve con una reelaboración, una reflexión de lo que le pasó, una teología posexílica que le permite, desde otros pueblos y otras creencias, reelaborar su creencia, su teología, y decir que ahora ese Dios no te deja en el olvido, ese Dios no te deja en el Sheol, ese Dios no te deja en la sepultura, sino que ahora Dios se presenta como Dios consumador de la historia que va a venir a levantar a los muertos, a los justos, dirán los judíos. Por eso tenemos libros como Daniel. Si ustedes leen Daniel capítulo 12, sobre todo 12:2, es un texto clave del Israel post-exílico para decir: los muertos se levantarán, unos para vergüenza, otros para salvación. ¿Y eso dónde estaba en Israel? Si antes no estaba esa teología, ese pensamiento, esa creencia, ¿de dónde la sacaron? Daniel, otro caso de que una cosa es el autor remitiéndose a una historia del pasado, pero redactándola adelante en el futuro. Daniel y sus amigos remiten a qué etapa. Los judíos que se fueron exiliados a Babilonia, tiempo de Nabucodonosor, todo el episodio de Daniel ante los leones y el episodio de los amigos metidos al horno de fuego, las visiones de Daniel, narran cosas del siglo VI. Pero ¿cuándo se está escribiendo eso? Es la pregunta. En el siglo II. Siglo II antes de Cristo. ¿Se acuerdan qué pasaba en el siglo II en el templo de Jerusalén con la invasión de los griegos seleucidas? Eso estaba en el material de Pagán, ¿no? Un famoso personaje llamado Antíoco Epifanes. Israel la está pasando mal, muy mal en el templo. El templo profanado, sacrificios de cerdos en el altar de Jehová, una estatua de Zeus olímpico, o sea, y ahí aparecen los famosos, que alguien los citó en su trabajo, a los macabeos, que recuperan, derramando mucha sangre, estos macabeos judíos derramando sangre justamente de los griegos, recuperan el templo y se consagra la famosa fiesta de Hanukkah, la reconsagración, recuperación del templo, ¿no? No me quiero ir tanto por las ramas, pero volviendo a la pregunta de Rodrigo y Graciela,
Israel es fuertemente influenciado por el exilio en su vida social, política, teológica, cultural. ¿Se acuerdan que Israel, el antiguo Israel, habla en un hebreo antiguo, un paleohebreo devenido en hebreo, una lengua semítica, pero Israel que sale del exilio y vuelve a Jerusalén, ¿en qué idioma vuelve hablando ese Israel? ¿Se acuerdan? Arameo. En arameo. Arameo. Exacto, arameo. Y esa lengua va a ser la de quienes en el Nuevo Testamento. La de Jesús y los discípulos. Exactamente. Fíjense la influencia sobre Israel en Babilonia, en Persia, la lengua semítica. El arameo termina siendo la lengua coloquial del día a día de los judíos. Y el hebreo queda exclusivamente para el templo y para los sacerdotes, para los escribas, para la literatura. No se escucha tu voz, Natalia. Estás desmuteada, pero no se escucha el mic. Que además, ¿ahí se escucha, profe? Escucha. Tengo problemas de sonido. Ok. Ahí se escucha perfecto, ¿eh? Que además tuvieron que usar su creatividad, dice el texto, y hicieron la sinagoga, fundaron las sinagogas donde podían estudiar las escrituras a la luz del exilio, y ahí dice que los salmos comenzaron a tener otro valor para ellos. Todo lo empezaron a replantear a la luz de lo que habían vivido en el exilio, de lo que estaban viviendo en el exilio. Muy Así bueno que esto comenzaron las sinagogas. Muy bueno esto que comentás, Natalia. La sinagoga proviene de la época persa, no tanto pensado como un lugar físico, sino como un grupo de personas, Sí. ¿sí? Un grupo de personas que se reúne ya no en torno al templo, porque el templo no existe más, sino que se reúne en torno a la Torá, al estudio de la Torá. La Torá. Israel vuelve del exilio con un pensamiento de, mirá, el templo no existe más, lo tenemos que reconstruir, probablemente otro imperio lo vuelva a tirar abajo, así que volvemos con una fuerte impronta de Israel se reúne en torno al estudio de la Torá. Israel encuentra a Dios en la Torá, en el Pentateuco de su gran profeta Moisés. Y ahí las grandes escuelas posexílicas de los rabinos, de una fuerte importancia en la exégesis, en el estudio, como nunca antes. Y la producción literaria. Y la producción de los deuterocanónicos en el siglo II hacia adelante. Cosa que no tenemos en nuestro canon evangélico protestante, y sí tienen los católicos, porque los católicos se basan en el canon de la Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego. Ese sí tiene los libros de Macabeos, la historia de Judith, de Tobías, Sabiduría, Eclesiástico, son libros del judaísmo, pero un judaísmo más helenizado. Texto de los judíos, pero en griego. ¿Por qué no quedan en el canon de la Biblia hebrea? Porque no están en la lengua hebrea, que para el judaísmo más ortodoxo dice, para que sea sagrado tiene que estar en lengua hebrea. Es como que, si me permiten el término, ningunean, desplazan el judaísmo helenista griego y dicen el canon son estos 39. O 24 Profe, porque se duplican, ¿no? y los textos agregados en Daniel y en Esther. Buen dato, porque están agregados y están en arameo. Entonces, ¿cómo puede ser que textos que tienen una escritura en hebreo tenga agregados, tenga entreverado el idioma arameo? ¿Qué deducimos de ahí? Que esos agregados redaccionales... Sí, Claro que Santiago. no tiene nada que ver con el texto, con el texto base, digamos. Claro, y se escriben, el arameo te está diciendo, mira, acá hay una mano escribiendo después del exilio. Eso también, ¿saben dónde aparece? En Job. En Job aparece mucho arameo y uno se pone a pensar cómo en el texto hebreo de Job aparecen términos, palabras, frases en arameo, porque mucha cantidad de Job, gran parte del libro de Job se escribe desde el post-exilio.
Ya estudiaremos en Antiguo 2, literatura sapiencial, estudiaremos Job, Eclesiastés y Proverbios, y en Job estudiaremos estas cosas, estos arameísmos que utiliza Job, y vos decís, esto es desposeíble. ¿Qué está queriendo escribir a Israel de su experiencia de sufrimiento, de dolor, y búsqueda de respuesta ante Dios, ante el dolor? Job. Detrás de Job no estará Israel como personaje simbólico de la experiencia de Israel. Bueno, eso para Antiguo 2. Sigamos con la introducción y con la Torá y los libros históricos en nuestro Antiguo Testamento 1, ¿no? Muy bien. Iba a decir este dato, me colgué, perdón. Sinagoga. La sinagoga para el judaísmo rabínico, el judaísmo que vuelve a Jerusalén, para tener una sinagoga tenían que existir, estar presentes 10 varones judíos. Si habían 10 varones judíos, se podía hablar de sinagoga, o sinagogue en griego. ¿Se acuerdan las palabras de Jesús, sobre todo en Mateo? Si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, va a estar Dios ahí. El judaísmo posexílico dice que tiene que haber 10 varones para que haya sinagoga y por tanto la lectura de la Torá hace que Dios esté presente. Jesús, sobre todo en Mateo, que Mateo es un evangelio que está siempre confrontando el judaísmo sobreviviente a la caída del templo, o sea, el judaísmo rabínico de los fariseos, le dice, mira, si hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, ya está. No hace falta 10. Con 2 o 3 que invoquen el nombre del Señor Jesucristo, ahí hay sinagoga, le diría a los judíos. Interesantes textos porque, claro, uno lo lee 2 o 3, bueno, qué lindo que dice, lo que dice Jesús, pero con el trasfondo del judaísmo, te das cuenta de que lo que propone Jesús es superador al judaísmo, a la concepción de sinagoga. Tiene que haber 10, si no, y en torno a la Torá. Otra, 10 en torno a la Torá. Jesús dice, 2 o 3 en torno a mí, dice Jesús, en mi nombre. Bien, era un detalle de la sinagoga, en colación con los evangelios, ¿no? ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. ¿Qué tal? Buenas noches, profe. Buenas noches. Le quería hacer una consulta. ¿Qué opina sobre la tipología? Cuando Jesús menciona en Mateo 24, 27, que decía que Moisés, los profetas y los escritos dan testimonio de él, haciendo referencia al Antiguo Testamento, calculo que en ese tiempo estaban las Septuaginta, si no me equivoco, que usted recién lo mencionaba. ¿Qué opina de que ahora va a ir viendo, digamos, la Torá y los otros 2 libros que conforman la Biblia hebrea, de método para interpretar la Biblia hebrea usando la tipología, digamos, ¿no? Esa es la pregunta. Bien, Julio, ahí hay varios temas para tocar. Es interesante que en la época donde se está escribiendo ese texto de los evangelios, década del 80, siglo I, década del 80, el templo no existe más, se está definiendo la identidad judía, se está definiendo la identidad cristiana. Entonces, a la luz de los acontecimientos de Jesucristo crucificado y resucitado, ¿qué es lo que apuntaba entonces el Antiguo Testamento a esa persona, a ese Mesías? Bueno, no solamente cumplió con el primer cuerpo de libros, la Torá, el Pentateuco, no solamente la Torá de Moisés hablaba de Jesús, sino que también los otros 2 cuerpos de libros grandes de la Tanaj, del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea. Torá, Nebijim, los profetas, y los escritos, los Ketubim, que en la versión de Lucas dice los salmos, ¿no? La ley, los profetas y los salmos. Salmos como el libro que encabeza los escritos, los Ketubim, tercer cuerpo de libros. Entonces, fíjense, en esa generación de cristianos que están escribiendo, redactando los evangelios, ya hay una concepción de canon hebreo. Ya hay una mirada de canon hebreo de fondo. O sea,
detrás del Evangelio corran la cortina del telón. ¿Qué está pasando en esa comunidad que está escribiendo ese Evangelio? Dice, ley, profetas, salmos, o ley, profetas, escritos. Ya se está conformando lo que será el canon hebreo, sobre todo en la década del 90, con el famoso, lo menciona Juan, ¿no? El famoso concilio de Jamnia. Ahí los judíos en ese concilio cierran el canon de 39 libros, o 24 para ellos, ¿no? Porque se duplica, obviamente, Samuel, Reyes y Crónicas. Eso en primer lugar. Y después, en cuanto a los acercamientos hermenéuticos, exegéticos de la época, lo tipológico, lo alegórico, lo literalista, depende de la región que estemos hablando. Diferentes regiones o comunidades le dan diferentes interpretaciones. Hay regiones que hablan más bien de lo alegórico, como por ejemplo los judíos o cristianos del norte de África, Alejandría, una escuela muy alegórica, de Alejandría. Filón de Alejandría es un personaje del siglo I. San Pablo usa muchas alegorías porque él se nutrió de esta corriente exegética de Filón de Alejandría. Recuerden que Pablo estudia en la Universidad de Cilicia, ahí en Tarso, entonces conoce las diferentes corrientes exegéticas del judaísmo. Después tenés la mirada literal, no literalista, literal de Antioquía de Siria, una escuela que profundiza más bien en el texto, así como está, lo que narra, lo que describe, un acercamiento de primera mano del texto, sin caer en alegorías como Alejandría. Y el tema de lo tipológico es una lectura que depende mucho de la mirada del Antiguo Testamento, donde encuentra su tipos en griego, y su antitipos en griego, cumplimiento, o su opuesto, cumplido, en el Nuevo Testamento. Entonces sí, es una lectura de la tipología, porque otra vez podemos caer en el extremo de solamente uso el método tipológico, ¿no? Y todo texto del Antiguo Testamento lo podemos leer, si quieren, cristológicamente, que es lo que le pasa a Martín Lutero en el siglo XVI, que encuentra a Cristo en todos los salmos, encuentra a Cristo hasta en la sopa, Martín Lutero, ¿no? Es como una exageración del método tipológico, y resulta que el contexto que está hablando allí, en la Biblia hebrea, en algún texto de los profetas, o de los salmos, o de la Torá, está hablando más bien del contexto de Israel, de lo que está pasando de trasfondo, y la teología que está hablando de eso. Pero con mucho cuidado se puede hablar, por ejemplo, tipológicamente, desde Isaías 53, el cántico del siervo, para hablar de Jesús como siervo de Yahvé que padece y sufre en la cruz. Pero la tipología es uno entre varios métodos, ¿no?, de acercamiento exegético a la escritura. Bien. Bueno, gracias. No, había leído un libro de teología del autor que se llamaba, es difícil el nombre, Graham Goldwich, y él decía que la única forma correcta de hacer exégesis del Antiguo Testamento es hacerlo tipológicamente, por eso me interesaba su respuesta. Pero ahora lo entendí perfecto, gracias. Ya cuando un autor arranca diciendo esta es la única manera de hacer exégesis, yo entraría en duda del autor, ¿no? Con todo respeto, sea quien sea. Cuando ya arranca la manera correcta, única, verdadera de entender es esta, el autor o quien sea que diga esa frase está ignorando el resto de la variedad de métodos que hay hoy exegéticos. Hoy hay una variedad de métodos y acercamientos que tenemos para tirar para el techo. Por eso un autor o un biblista, un comentarista o un autor un exégeta debería tener la honestidad intelectual de decir, bueno, los métodos son todos estos. Yo como autor comulgo o estoy de acuerdo con este y voy a abordar la Biblia desde este método.
pero no es el único, y hay que considerar estos otros que también son válidos. Me parece que quizá el autor se pone un poco monopólico, intransigente, con respecto a esas frases, ¿no? Que se ven muchas en frases. Profe, una pregunta. ¿En qué momento surge la figura del casamiento en el Antiguo Testamento? Porque en el Génesis dice, bueno, se unirá a su mujer, pero suponemos que todas las parejas previas al sacerdocio arónico no se casaron. Sí, además el texto de Génesis 2, ten en cuenta que es un texto que es de la época del siglo IX, la redacción de Génesis 2 del siglo IX. Es un texto, se le dice en Biblia, yavista, porque menciona a Dios como Yahvé. Acuérdense que Génesis 1, bueno, esto vamos a hablarlo más en Pentateuco Unidad 2, pero Génesis 1, a Dios se lo trata como Elohim. Es un texto elogista, de tradición elogista. El capítulo 2, un texto yavista, es más antiguo, y ahí empieza a hablarse de esto que vos decís, ¿no? La unión, el conocimiento, la yadá es el conocimiento íntimo, relacional, que se tiene con la esposa, y se va a usar ese verbo también, el conocimiento que hay que tener de Dios en esa relación íntima, atravesado con esa metáfora de intimidad sexual entre el hombre y la mujer. O sea, para el hebreo no le escandaliza hablar de yadá, conocer a Dios como conozco a la esposa y la esposa me conoce en la intimidad sexual. Nosotros nos ruborizamos porque somos de otra cultura. ¿Cómo conocer a Dios así? ¿De qué está hablando? El verbo es ese. Y el conocimiento es así de profundo, de íntimo. No es un conocimiento teórico de Dios que nos puede dar, si quieren, la teología sistemática occidental, moderna, cristiana. El hebreo habla en estas categorías. Desde la experiencia humana, usa esas experiencias bien humanas para hablar de Dios. Pero la del matrimonio cuando arranca te la debo. La verdad que tendríamos que ver algún estudio específico. Sé que el biblista español Javier Picasa tiene un libro que se llama La familia y la Biblia, publicado por Verbo Divino. Quizás haya algún capítulo que hable de esto. La familia y la Biblia de Javier Picasa. ¿Qué más tenemos? Hola, profe, buenas noches. Hola, La ¿cómo pregunta estás? que yo había puesto era si los escritos bíblicos fueron redactados por personas, y en muchas ocasiones están matizados esos escritos por su propia opinión o estado anímico o situación en la que estaba. ¿Cuál es el criterio que aplicamos para distinguir esas subjetividades de lo que es revelación divina? Está muy buena la pregunta. Hay diferentes lecturas de esos textos, desde lo sociológico, desde lo psicológico, desde lo político, sociopolítico, desde lo antropológico. Es decir, el autor que está escribiendo, si bien creemos por fe que le está siendo revelado en la historia y en su vida cotidiana y en su historia esta revelación, no podemos dejar de ver su humanidad, su cultura, cómo está atravesado por su tradición, por sus costumbres, por su lengua. Entonces, lo que yo llevaría a la pregunta es al estado de escritura y de redacción de esos textos, fijar las tradiciones orales, ¿no? Les voy a dar un ejemplo de esto que decía Caro. Ustedes se dan cuenta cuando leen los textos de Samuel que siempre se exalta la figura de David y se sepulta la figura de Saúl. Eso es muy claro. Nosotros todos somos hinchas de David y Saúl está para nosotros en la B. Bueno, quiero decirles que el que está escribiendo, está redactando esos libros históricos que son de unidad 3,
obviamente que está poniendo de una intención de exaltar a uno literariamente y degradar a otro con fines teológicos. Es decir, David también tuvo sus grises y sus oscuros, ¿no? Tuvo pecados muy pesados, muy grosos. ¿Y por qué no se lo condena tanto como a Saúl y no se lo perdona a Saúl tanto como a David? Si más o menos los pecados fueron similares. Se puede decir en pos de David, bueno, David nunca quebrantó la Torá y siempre fue fiel y obediente a Dios, que es lo que atraviesa la teología de los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. La obediencia o desobediencia a la Torá. Entonces, independientemente de lo histórico, de quién fue Saúl y David, el que está contando la historia, el que está narrando la historia, allá adelante en el tiempo, en el exilio, quiere escribir con una intención a sus lectores. Utiliza de su arte literario para que vos, como lector judío del exilio, leas y decidas por qué modelo querés seguir, a pesar de los defectos, debilidades, fragilidades, ambigüedades que pueda tener David. Como lector te lleva a decir, mira, a pesar de lo que fue David, fue obediente a la Torá. Y en él se asentó la dinastía para que después venga el Mesías, no en Saúl, en David. Entonces, en este avance de la literatura que hace Samuel, llegando a Reyes, que ya aparece Salomón, ¿no? En este avance progresivo de cómo te va presentando los personajes. Acuérdense, esto es fundamental. La teología de Israel no aparece en manuales de teología. Aparece en cuentos, en narraciones, en relatos. Ahí hay que buscar la teología. Es una locura. Porque esperamos como teólogos y teólogas agarrar un libro de cristología, un teólogo contemporáneo, una sistemática de 3 volúmenes, Dios uno, trino, Cristo, el pecado, el hombre, la escatología. Los hebreos no escriben así. Hay que ir a buscar a Dios en una parábola, en un cuento, en un relato. Ahí hay que ir a buscar la teología. A Dios en una narración, a Dios en una historia, a Dios en medio de los personajes, en la trama, en las adversidades, en las dificultades. Ahí hay que hacer teología. Sí, en el Antiguo Testamento hay que buscar ahí la teología. Entonces, retomando lo que decía nuestra compañera, obviamente que el que está como el director de cine, no me acuerdo si hice esta metáfora con usted o con otro curso, pero el director de la película, cuando tiene que encerrarse con el editor, él selecciona las historias, él pega el famoso carretel, ¿no? Él pega las escenas y elige cuáles escenas van, y de toda la historia que tiene, todo el cúmulo de escenas que logró filmar en exteriores e interiores, él decide, con una finalidad de que el espectador del cine sea impactado y se vaya con una historia. Bueno, el director de cine es el que tiene la película en su mano y el que decide qué escenas van y qué escenas no van. Piensen con esa metáfora el redactor de los escritos del Antiguo Testamento. Tiene en su mano la historia. La tradición oral la tiene en sus manos. ¿Qué va a contar y qué no va a contar? ¿Qué va a transmitir? Bueno, el autor deuteronomista que está escribiendo Samuel va a decir, Saúl se va al subsuelo. Y te está diciendo a vos como lector judío, ni se te ocurra ser como Saúl, porque te va a ir muy mal. Y a David, a pesar de sus pecados, fiel a Dios y fiel a la Torá, y que se arrepiente y llora por la muerte de ese hijo que no fue, termina siendo levantado y exaltado en su figura literaria, teológica, y es una de las figuras más grandes del judaísmo. El que tiene la pluma en la mano, en el exilio, es como ese director que tiene la historia en su mano y decide y selecciona y elige las historias en pos de un personaje que es fiel a Dios y en detrimento de otro que desobedece
se empecina, se obstina, como Saúl. ¿Se acuerdan que Saúl termina, pero termina mal? Termina muy mal. ¿Se acuerdan dónde va a acudir palabra de Dios? ¿Dónde va a pedir palabra de Dios? La divina de Endor. Exactamente. Capítulo 28 del primer libro de Samuel. O sea, ¿no era que habías prohibido vos mismo la adivinación en todo Israel? ¿Qué hace el autor y la pluma magistral de este autor deuteronomista? Te muestra, mirá qué bajo cayó este tipo. Más bajo no se puede caer que Saúl. Arrancó bien, empezó bien, pero como carrito de montaña rusa, se vino a pique, se vino abajo y está yendo a pedir palabras de Dios a una divina que él mismo había prohibido. Profe, además la moral de los dos personajes, porque por un lado está Saúl, que siempre se deja ver su envidia hacia David y ese afán de querer matarlo, y por otro lado tenemos a David, que todo el tiempo está diciendo, no tocaré yo al ungido de Jehová, y siempre tratando de huir. Entonces eso también marca qué tipo, o sea, de persona está con el Señor, qué regla, o sea, qué moral tiene el que sirve al Señor. Por eso nos ayuda también a decidir con qué rey nos queremos quedar. De acuerdo. Muy buena apreciación. Cuando te escuchaba recordaba un dato interesante de fondo, que el autor de Samuel, de los libros de Samuel, o nunca o casi nunca hace un tratamiento de Saúl como rey, como Melech. Melech es rey en hebreo. Es una palabra que el autor guarda y preserva para David. A Saúl le va a decir más bien una palabra que significa caudillo, jefe, que es Nagid. Nagid lo aplica a Saúl para decirle caudillo y hasta ahí. Pero la palabra Melech, rey, o su plural, Malachim, lo utiliza, pero abiertamente y un montón de veces, para David. Entonces el rey, algunos dicen, bueno, Saúl fue el primer rey, sí, pero el término en hebreo de fondo es aplicado una y mil veces para David. Otra vez esta balanza de que uno desciende y el otro es el verdadero rey de Israel, hijo de Dios. El que tiene el corazón según el Señor. Exactamente, conforme al corazón del Señor, ¿no? Más allá de que Saúl había sido elegido también por Dios. Exactamente. Esta cosa de que el pueblo pide rey, ¿no? Porque todos los pueblos de la tierra tienen rey, y este desprecio por Dios y desprecio por su profeta Samuel lo van a pagar caro. Porque Samuel, acá hay otro dato importante, nos estamos adelantando a la unidad 3 acá, pero es interesante ver cómo desaparece el sistema tribal, la liga tribal de jueces, y empieza una unidad de nación-estado con un monarca, con un rey. Antes se manejaban por los sofetim, los jueces, o una palabra que aparece en la Septuaginta, la famosa anfictionía, los jueces, ligas tribales, y ahora todo se unifica con la figura de un rey. Pero el verdadero rey que unifica las tribus es David, no Saúl. Le va a costar a David unificar las tribus, sobre todo del norte. Las primeras tribus que se adhieren a David apenas es proclamado rey son las del sur, Judá y Benjamín. Las otras 10 tribus van a tardar 7 años más para proclamar y reconocerlo como rey, ¿no? Pero el verdadero rey de fondo en los libros de Samuel es David, indudablemente.
Con Y- esta pregunta que hizo Caro, también yo había hecho una pregunta no respecto a lo que ella dijo, pero sí respecto a los mitos antiguos, que usted también ya lo pudo explicar. Y entonces las narraciones de los escritos bíblicos han sido influenciadas. Y la pregunta que también, o la pregunta, o lo que yo exponía en mi pregunta era, siempre me lo había presentado como una inspiración pura de Dios vivo a través del Espíritu Santo. Es como que uno va descubriendo muchas otras cosas al ir ahondando en el estudio tan profundo y lindo que lo disfruté mucho lo de Pagán, ¿no? Qué bueno, Graciela. Con respecto a esto que decías, otro ejemplo ahí terminado los libros de Samuel y comenzado el libro de los Reyes, la corte de Salomón. Esto a veces no lo pensamos y se nos pasa por alto, pero estamos hablando de un pueblo todavía muy incipiente, muy pequeño, con ligas tribales que se unificaron con un caudillo rey como David y después su hijo, pero cómo narra Reyes es una réplica a lo que es la corte egipcia. Cómo describe la corte y la grandiosidad y la gloria de Salomón es un calco, dicen los exégetas, de lo que era el formato de la corte en Egipto. Hay una influencia muy fuerte, política, narrativa, de lo que era Egipto en su corte con el faraón. Salomón, un rey judío semita, incipiente, es narrado como si fuese la corte de un faraón. Esto es muy típico en la manera de narrar de los semitas. No es mentir, es exagerar en pos de contar una historia sagrada. Una historia espiritual, teológica, religiosa. Porque se quiere mostrar la gloria de Dios detrás de Salomón. Si no fuese por Dios, Salomón no sería lo que es. De hecho, lo llama mi hijo. De hecho, un dato interesante, me acordé, para conectar Génesis con Reyes. ¿Cuál es el pecado en Génesis? Comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí Darío le va a decir. No, justo sí, está bueno. ¿Qué es lo que pide Salomón? Hagamos un salto desde Génesis hasta Reyes. ¿Qué es lo que qué? Sabiduría. Sabiduría, ¿Qué pide pide Salomón? sabiduría. Pide sabiduría, Bueno. Y conocimiento. conocimiento, el conocimiento. ¿Pero cómo? ¿No es que estaba vedado, prohibido el conocimiento del bien y del mal? Dame discernimiento, Dios, para dirigir a este pueblo tan grande, para discernir entre el bien y el mal. Pará. Vamos a poner la grabadora, vamos a rebobinar, vamos a Génesis. ¿No era que en Génesis comieron el fruto del árbol del bien y el mal y discernían el bien, el mal? Y permítanme una expresión no poco académica, se pudrió todo y fueron echados del Edén. Y ahora Salomón, hijo de David, amado de Dios, y Edidías en hebreo, amado por Dios, ¿querés saber discernir el bien y el mal? Tomá, Salomón, servido en bandeja, adelante. ¿Cómo puede ser? Perdón. Pero también la embarró, ¿no, Salomón? Sí, hasta el caracú, Porque ¿no? yo justo hablando del rey Saúl y veo cómo terminó, y también veo, no sé si está bien el paralelismo con la historia de Salomón, cómo termina, ¿no? Sí. Adorando a otros dioses, siendo la persona que pidió sabiduría y era la persona más sabia, ¿no? En ese momento, y cómo termina. Duele mucho, ¿no? Ver cómo Sí. terminan sus días. No sé si tiene que ver un poco con esto. Sí, hay una conexión evidentemente entre Saúl y Salomón, y entre medio David, como decíamos recién en el pasaje famoso, conforme al corazón de Dios,
David en los Salmos era descrito como el que obedece la Torá, el paradigma de el justo que obedece la Torá. David en el rabinismo judío es como maestro de la Torá, ¿no? Y Salomón, gloria, pompa, Hollywood, luces, máquina de humo, pero al final termina adorando los dioses de las esposas y las concubinas. Profesor, También, profesor, puede ser que también profesor. hay una cierta reivindicación en esto de Salomón al final de Eclesiastés, cuando termina diciendo, y el final de todo este discurso es obedece al Señor y sigue su mandamiento porque eso es el todo del hombre. Como que él todos estos errores y todas estas cosas las termina plasmando, ¿no es cierto? Y dando paso a la soberanía y la dependencia de Dios más allá de la sabiduría humana. Buen punto. Primero, lo curioso es que en el libro de Eclesiastés jamás se dice o se escribe el nombre de Salomón. Sí, Solamente se te dice que atribuye. era, claro, que era rey en Jerusalén y te da como la pauta de que el que está escribiendo, Eclesiastés se escribe en el siglo III antes de Cristo. Y Salomón se lo fecha usualmente para el siglo X, ¿no? Por eso Entonces, hablaba de una cierta reivindicación del claro, personaje. sí, después de 12 capítulos que vos decís, está todo mal, no hay nada nuevo debajo del sol, todo es vanidad de vanidades, todo ya se ha visto, y el pesimismo y el cinismo que tiene el autor, al final, bueno, en conclusión, esto es el todo del hombre, decía Javier, ¿no? Temer a Dios y guardar sus mandamientos, es lo más importante. Evidentemente el judaísmo le aplica por tradición la autoría a Salomón. Hoy la exégesis moderna crítica está hablando de un judío probablemente helenista de la alta alcurnia, aristócrata, que está escribiendo desde el siglo III, ¿no? Ya estudiaremos el fenómeno de la pseudonimia o pseudoepigrafía en la Biblia, es decir, escribir en otro tiempo y adjudicarle ese personaje a alguien muy importante en la historia de Israel. Eso pasa en Eclesiastés, bueno, en el Nuevo Testamento también pasa, pero esos problemas se los dejamos al profesor del Nuevo Testamento. Perdón, profe, no terminé de cerrar la idea porque me quedé con este planteo que hiciste de conectar Génesis con el tema de Salomón. Entonces, Sí. si en el caso de Adán y Eva fue un pecado buscar ese discernimiento, digamos, ¿por qué en el caso de Salomón buscar esa sabiduría fue otorgada por Dios y fue destacado como algo bueno al principio, ¿no? Porque tiene que ver con tu primera pregunta, Caro, que vos decías con respecto al autor, cuánto hay de él, ¿no? Bueno, Sí. no tengo duda después de leer autores con respecto a estos temas, exégetas, que hay también una cierta impronta ideológica en el autor de Reyes, el deuteronomista, para, de alguna manera de vuelta, exaltar, ensalzar la figura de Salomón como elegido, como hijo del elegido, y esta dinastía que se sucede hasta esperar al Mesías, ¿no? Que vendrá. Obviamente que después del exilio hay un fuerte mesianismo de espera del Mesías para que los reivindique. Pero esto de cómo puede ser que acá hay una contradicción bíblica, una paradoja. Acá es un pecado que se arma el caos y son echados del Edén, y acá Salomón, le sirven en bandeja de plata el conocimiento de todas las cosas y la sabiduría, el entendimiento, el consejo, ¿no? Es el paradigma del conocimiento sin medida, Salomón. ¿Cómo puede ser? Bueno, hay una intención de fondo en los textos, no solamente teológica, y me animaría a decir, sin que se asusten con estas palabras, una intencionalidad ideológica de exaltar un reino por sobre otro. El rey, sí, el rey tiene que venir de Judá. También da la impresión, sí. Perdón, da la impresión como que esa sabiduría plena te lleva a escribir un Eclesiastés cortavenas. Claro. El hastío de la vida, probé de todo, me di todos los placeres, todos los lujos, conocí de todo.
La sabiduría me sale por los poros. El hastío total, el tedio, el aburrimiento de ver siempre lo mismo. ¿Para qué tanto conocer? Dice, ¿no? ¿Para qué tanto el conocer? Tanto el sabio como el tonto se van los dos a la sepultura, el rico, el pobre. El que se fatiga y el que no, se van los dos a la sepultura, vanidad de vanidades. Pero hay una cuestión ahí de fondo de Salomón interesante con respecto a esto, casi se me va. Siempre hay que preguntarse dónde se están escribiendo. Hablamos de cuándo se escriben los textos y ahora viene otra pregunta. ¿Dónde se escribían los textos? Porque no es lo mismo que se escribe un texto en el norte de Israel, con capital en Samaria, que en el sur, en Judá, con capital en Jerusalén. Donde se escriba el texto, se va a exaltar a los que están ahí. ¿Por qué viene todo de la mano de Judá, los judíos, Jerusalén? Porque los textos se escriben desde ahí. El que escribe la historia, aunque sea historia sagrada, tiene dominio de la historia y va a transmitir lo que quiere transmitir. Pero ¿y dónde está la revelación de todo esto? Si me está diciendo que están escribiendo lo que ellos quieren. Estaban esperando que responda, ¿no? Cham. Se la dejo picando. No, por favor, eso quiero saber yo. Dramática. Es como que cuando, como en la guerra, ¿no? Las escriben los que ganan, ¿no? También acá. Bueno, por ahí va la mano también, desde el punto de vista bien humano, literario, de transmitir la historia. La pregunta, el desafío que tenemos como lectores, estudiantes de Biblia, es detrás de todas esas manos, detrás de esas redacciones, detrás de esta historia, de dónde, cuándo se escribió, estas contradicciones, el desafío grande es encontrar a Dios en los textos. Porque si no, esto es una clase de la uva, ¿no? Esto sería una clase de la uva que vemos la cuestión histórica, antropológica. La pregunta que nos interesa acá como estudiantes del seminario es ¿dónde está Dios? ¿Cómo habló Dios? ¿Cómo se manifestó? ¿Cómo se reveló? ¿Y cómo me habla hoy a mí a través de esos textos que están distantes miles de años? Ahí está el desafío, que Dios nos sigue hablando a través de los textos. Que Dios habló a través de, y no solamente a través de, sino a pesar de. Exacto, exacto. Y la historia que lee Santiago ahí te interpela, te mueve la estantería de decir, che, pero yo no estaría actuando como Saúl acá, en mi vida. O no será que va todo bien y estoy en la cresta de la ola en mi espiritualidad y puedo convertirme en un Salomón. Si no habla de esa manera los textos de nuestra vida, bueno, es como leer, no sé, si quieren, Borges, Sábato. Ahí está el espíritu, en esas palabras, en esas páginas, hablando de nuestra vida. Y nos dice, nos habla a través de la historia, encontrar a Dios y encontrar las flaquezas, fragilidades humanas que son como las nuestras, es decir, estos personajes, ¿cómo se sobreponieron? ¿Cómo se sobrellevaron esto? Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por la obediencia, por la fidelidad a Dios. Y se levantaron una y mil veces por la gracia de Dios. La pregunta desafiante ante todos estos estudios rigurosos que estamos haciendo es, ¿y Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo se revela? ¿Y hoy cómo se me revela a mi vida? ¿O es un libro de historia que estudia el pasado? ¿Es ir a estudiar un fósil del pasado? No, es palabra viva de Dios que sigue hablando, sigue transformando, sigue recreando nuestra vida. Esa es la palabra de Dios. Si no, a poner la Biblia bajo la almohada y que entre por ósmosis, ¿no? En sueños. Una cuestión mágica que no sirve para nada. Hay que leerla, vivirla, experimentarla, releerla, reinterpretarla años después cuando te habló en un pasaje, hoy, 2022, y la lees dentro de 10 años, el mismo pasaje, y sigue desbordando de sentido. Sigue dando sentido. ¿Cómo puede ser? Y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Oh, muy buena reflexión esa última.
me deja más tranquila. Sí, nos lleva a reinterpretar, digamos, a tener otro cuidado al releer, ¿no? Otra mirada. Sí, sí, qué bueno eso. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo tendría que entrar a otra clase, pero presencial, pero si hay otra pregunta o comentarios finales, adelante. O Y sea, diremos, solo sé que Un no sé nada. comentario, estamos todos igual, Darío, ¿eh? un comentario, digamos, se podría decir que Dios usó las intenciones de los autores, usó personas comunes y corrientes, usó sucesos históricos para transmitir un mensaje que perdure en el tiempo, y ahí estaría la inspiración de Dios, a pesar de los errores y a pesar de las intenciones de los autores que Dios de antemano ya lo sabía. Está bueno eso, ver a Dios como un Dios que se revela en la historia humana, en los sucesos, acontecimientos, y en esos acontecimientos, en el momento o tiempo después, ese pueblo, esa comunidad, llámese Israel, llámese la iglesia, interpreta esos acontecimientos. Interpreta teológicamente esos acontecimientos. Siempre doy este ejemplo. Ustedes, yo, en el día a día, o mirando 10 años para atrás, o mirando 10 años para adelante, hacemos una interpretación como creyentes, una interpretación teológica de nuestra vida. Si yo les pregunto, ¿por qué estás estudiando en el seminario? Seguramente me vas a dar una interpretación teológica de por qué estás acá. Dios me llamó, Dios me habló, un grupo de amigos me incentivaron, oraron por mí, sentí que era el tiempo de Dios. Damos explicaciones teológicas de nuestra vida, de nuestro acontecer. Y si te pregunto por un hecho de tu pasado, hace 5 o 10 años, de algo que te pasó, seguramente Dios va a estar en el medio, metido. Bueno, piénsenlo a nivel pueblo, piénsenlo a nivel escrito, sagrado, la Biblia. Es un poco lo que decía Julio, ¿no? Lo que narraba él. ¿Qué interpretación le damos a estos hechos que nos han pasado, nos han acontecido desde la historia, desde el devenir histórico? Y eso es lo que se ve plasmado después con los años, con los siglos en la Escritura. Cerramos con este pensamiento. La experiencia de los discípulos ante la persona y el acontecimiento de Jesús crucificado, resucitado. Bueno, ¿cuál es la interpretación que ellos hacen de esa experiencia que han vivido? ¿Cuál es la interpretación teológica que hace la siguiente generación? Los discípulos, los primeros testigos de Jesús, llega un momento que esa generación se muere. Mueren todos. La siguiente generación, ¿qué interpretación hace de lo que ellos han recibido, esa transmisión apostólica, como testigos de la crucifixión y la resurrección? ¿Qué interpretación hacen en su generación, en sus vidas? Estamos continuamente interpretando teológicamente nuestra vida, porque Dios no solamente se manifiesta en su ser, sino que se manifiesta como un acontecer. Dios es ser y acontecer. Y sobre todo acontecer en el Antiguo Testamento. No piensen a Dios en el Antiguo Testamento como la teología cristiana atravesada por la filosofía griega. El ser de Dios, Parménides, Heráclito. Al Antiguo Testamento no le interesa nada de eso. Dios es un acontecer. Dios, yo soy el que soy, también se puede traducir yo soy el que estoy, yo soy el que estaré. Lo importante en el Antiguo Testamento es que Dios esté. Que Dios esté desde el punto A hasta el punto B, que tenemos que peregrinar de vuelta como exilio, como éxodo, lo más importante para nosotros es que Dios esté ahí. No le interesa a Israel una mirada griega, cristiana, más de la antigüedad, el ser de Dios como un monumento allá en la metafísica, en la trascendencia. El hebreo piensa, ¿Dios está acá caminando conmigo? Es lo que dice Moisés cuando dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos moveremos de aquí. Exactamente. Si Dios no está en nuestra historia, en el medio del pueblo, con la manifestación de la nube, la columna, y todas las metáforas tan ricas, tan lindas de los salmos,
Eso es Dios para Israel. La pregunta es, ¿qué es para nosotros? Y en el Nuevo Testamento se lo presenta al Señor como Emmanuel, Dios con nosotros. Exactamente. Retoma las palabras de Isaías, ¿no? Un niño nos es nacido, Dios con nosotros, Dios está en medio nuestro. Y Juan dirá más adelante, a esas palabras de Mateo, que Dios puso su carpa, su tienda, su esquenó. Dios vino a habitar, pero no en una tienda de tabernáculo, sino en el cuerpo de su Hijo. Mucho más profundo, ¿no? Mucho más allá. Muy bien, lindo reencontrarme con ustedes, una bendición, compartir estos materiales, autores, escucharlos, y que están ahí enganchados y los trabajos entregados estuvieron muy buenos, muy buena síntesis, muy buenas preguntas, y también ahí comentarios. Anímense para el próximo trabajo parcial, anímense a reflexionar más. Yo vi que había reflexiones, pero muy breves. Me interesa que reflexionen, porque al escribir, uno ejercita. Cuando uno escribe, una cosa es pensar, pero otra cosa, otro precio es, bueno, voy a fijarlo en el papel. Voy a escribir. O Profe, debatir a mí con otro. lo que me pasó, perdón, es que la limitación de las páginas hizo que tuviera que acotar, achicar Claro. constantemente. Claro, se entiende. No lo Yo pongo como también. excusa, pero me pasó eso. Sí, Y con Yo el de hecho siguiente anché parcial, los márgenes para que me entren más yo caracteres. también. tuve que poner en estas nuevas camadas límite de páginas, porque en camadas anteriores me entregaban 36 páginas, ¿viste? Claro, Pero es que eso Eso no de pasaría, exactamente. las letras. Claro, o barrían el texto de Pagán así, copiaban y pegaban, y bueno, No, claro. hermano querido, por favor, no Bueno, copie, no pegue. pero, profe, podemos, por ejemplo, cuando dice 6, hacer 7, 8. Sí, siempre una tolerancia de más, menos, no hay problema en eso. Listo. El tema es que si dice 8, no entreguen 72, 40. ¿no? Listo. Porque la verdad es que yo me dediqué bastante a ver el formato, achicar y... Entiendo. Bueno, Que era tanto listo. contenido de fechas, de Claro. nombres, cosas, historia. Era Complicaba muy el hecho sustancioso. exacto, de ser sintético, ¿no? Por eso Claro. te había preguntado Claro. yo eso de cómo lo hago, ¿no? Era un material Sí. que ya estaba sintetizado antes. Sí. Claro. Claro, y si el Tal profe cual. había 7 u 8 era porque se podía hacer en esa cantidad de hojas. Sí, aparte, yo siempre apunto que la síntesis que ustedes hagan sea un material que a ustedes ya les quede. Vamos a suponer que el día de mañana les digan, che, ¿podés dar una introducción al Antiguo Testamento a la iglesia? Ya está el material preparado. No hay que volver a leer a Pagano. Ya está listo. Entonces, véanlo en términos eclesiales, pedagógicos. Ya tengo un material para hablar y hacer un bosquejo para la iglesia, una clase o una serie de clases, y ese material acompañado por un PowerPoint. Piénselo por ese lado, de la síntesis, ¿no? Perfecto. Profe, ¿el Muy próximo bien. encuentro el lunes 6 de junio? A Sí, las es 7. el primer lunes el 6 de junio, ¿verdad, Carlos? Sí, 6 de junio. ¿Lo hacemos a Perfecto. las 7 o 7:30? A las 7, y oren por un mejor servicio de internet de acá del seminario. Muy bien. Ya tenemos secretaria. Queda yo, Claro. soy la agenda viviente de todos los grupos donde estoy. Muy Bien, bien. listo. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga mucho. Una alegría Gracias, verlos. Igualmente. profe. Que estén Abrazo muy bien. grande. Gracias, Gracias, Chao, profe. chao. Chau. Hasta pronto. Dios los bendiga. Hasta luego. Gracias.